Hoy vamos a hablar sobre los hábitos y cómo Dios puede transformarlos. Nuestros hábitos malos, adquiridos y que nos perjudican tanto, y cómo Dios puede transformar esos hábitos a buenos hábitos. Vamos a orar para empezar, y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que pueda quitar nuestros hábitos. Oremos. Señor amado, te quiero pedir por cada uno de mis amigos, de mis hermanos, familiares que están escuchando, que van a mirar este video, que puedan ser instruidos por tu palabra para poder animarlos a cambiar sus hábitos. Pero sobre todo que te busquen, y esos hábitos que parece que no tienen solución, que tú puedas ayudarlos a quitarlos, Padre. Gracias te doy por el privilegio y la bendición que me das de compartir tu palabra con ellos. En el nombre de Jesús, bendícelos. Amén. Muy bien. Dios transforma tus hábitos. La lectura que tenemos ahora para empezar está en el capítulo 5 de San Marcos, del 1 al 6. Y la palabra dice de esta manera: y vinieron de la otra parte del mar, a la provincia de los Gadarenos, y salió él del barco. Luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y aún con cadenas le pedía, lo podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en el monte y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró. Aquí tenemos una persona que estaba atado, lo tenía atado Satanás, con una locura extrema. Dice la palabra que Satanás moraba en él. Y la condición de esta persona era de mucho sufrimiento, porque lo encadenaban y tenía tanta fuerza que rompía las cadenas, los grillos de las cadenas, y se mantenía gritando en el monte. Una locura extrema. Pero la palabra dice que era Satanás el que lo tenía así, y que cuando miró a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló para adorarle. Hay esperanza de recuperación para el depravado. Las buenas nuevas del Evangelio dicen que sí la hay. En el momento en que el más perverso de los seres humanos responde al llamado del Espíritu y acepte la gracia de transformación de Cristo, sucederá un milagro. Va a suceder el milagro del perdón gratuito de Jesucristo. La persona recibe una página en blanco para escribir una historia nueva. Dios nunca consulta tu pasado para ayudarte a construir el futuro. Qué hermoso que Dios no va a estar buscándote el pasado para construirte un futuro,
Dios te va a perdonar y está dispuesto a transformar tu vida, si así lo deseas. ¿Cuáles son los hábitos destructivos del endemoniado, de esta persona que estamos hablando? En el verso 3 del capítulo 5 dice que tenía domicilio, ¿en dónde? En los cementerios, en los sepulcros. Allí vivía esa persona, en los cementerios. Qué triste llegar a esa situación. Hoy en día miramos tanta gente que se le llama gente sin hogar. En Estados Unidos se les conoce como homeless. Y es triste mirarlos que viven bajo los puentes, en los arroyos, en las esquinas de las calles, en edificios viejos. Bueno, contimás a este pobre hombre o esta persona, dice que era endemoniado, pues era un varón que vivía en los cementerios. Y tenía un problema, que era rebelde y nadie podía acercársele a él. Según el capítulo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Nadie podía acercarse a él. Era triste. Y se pasaba la vida gritando. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y además de eso dice que se hería con las piedras, se lastimaba. Triste situación. El verso 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces, gritando, y se lastimaba. Imagínense ustedes, imaginémonos que fuera un familiar de nosotros, un hijo, una hija, un tío, un hermano, o cualquier familiar. Qué sufrimiento para toda la familia. Hoy en día tenemos un problema grande en la sociedad, que son las drogas. Y tener una persona drogadicta en nuestras familias es doloroso. Tener un hijo es doloroso. Es una vida difícil para los padres y para toda la familia. Continuar la situación de esta persona que se lastimaba, que se hería y que nadie podía hacer nada por él. Pero a pesar de que estaba poseído, ¿qué sucedió cuando vio a Jesús? En el verso 5, 6 dice, y como vio a Jesús de lejos, corrió hacia Jesús y lo adoró. Se arrodilló ante Dios. ¿Por qué? Porque ante Jesús el diablo tiembla. Porque ante Jesús el diablo tiene que adorarlo. Y dice que la historia, que este hombre, esta persona se arrodilló ante Jesús. ¿Qué era la causa real de los malos hábitos del endemoniado? ¿Cuál era la causa real que afligía a este endemoniado? En el capítulo 5, verso 2 dice que salió del barco luego Jesús y se encontró con esta persona, y el hábito de él era que vivía en los sepulcros.
y tenía un espíritu inmundo. Vivía en los sepulcros ahí. ¿Quién es el único que tiene poder para cambiar tus hábitos? Encontramos aquí en este capítulo, en estos versículos, que Jesucristo tiene el poder para cambiar tus hábitos, para cambiar los míos. Porque lo hizo con este personaje, capítulo 5, verso 8, dice, de San Mateo, capítulo 5, San Marcos, perdón, capítulo 5, verso 8, dice, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús enfrentó a Satanás y le dice que saliera de ese cuerpo, ese espíritu inmundo. Solamente Jesucristo tiene poder para sacar al demonio de los seres humanos y transformar su vida. ¿En qué se convirtió el endemoniado cuando Jesús transformó sus hábitos? En el capítulo 5, verso 20 al 21, dice de esta manera, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaba junto a él, estaba junto a la mar. Dice la Escritura que esta persona seguía a Jesús. Cuando Dios transforma la vida, cuando Jesús transforma la vida de una persona, lo más seguro es que esa persona quiera seguir a Jesús. Ve a Jesús como estás. Esta persona fue a Jesús como estaba. Estaba todo golpeado. Estaba desnudo, estaba herido, estaba endemoniado. No esperó mejorar su situación, sino que fue a Jesús de esa manera. Jesús te acepta como estás. Así te acepta si tú estás haciendo drogas. Jesús te acepta haciendo drogas. Ven a Él. Si eres un ladrón, si eres un mentiroso, tienes hábitos sucios, feos, ven a Jesús. Él te acepta como estás. Él quiere transformarte. Esta persona deseaba estar con Jesús. Y toda persona que ha experimentado el perdón de Jesús, que ha experimentado el cambio en su vida, desea estar con Jesús, andar con Jesús, predicar su palabra y dejar saber a todo mundo que Jesús transforma a las personas, que Jesús quita tus hábitos. La clave no es comenzar una relación con Jesús, sino mantenerla. ¿Qué elementos cree que son necesarios para mantener una vida con relación con Jesús? Por ejemplo, leer la Biblia. La otra es oración. Y la otra es testificación. Decir lo que Jesús ha hecho con tu vida. Testificar del poder de Jesús a los demás. Habla a otros de Jesús. Una de las maneras más efectivas de mantenerte en victoria sobre tus hábitos dañinos es la testificación. Una persona que constantemente testifica es una persona que no tiene mucho tiempo para rehacer los hábitos de su vida pasada. ¿A qué persona específica puedes invitar al grupo
o a qué personas puedes invitar para testificarle de tu vida. Oremos por ellos y comparte con los demás lo que Dios ha hecho con tu vida. Que Dios te bendiga. Busca a Jesús.